En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Los saluda su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Esperemos que usted esté dispuesto allá en casita, allá en el trabajo, en el carro, donde quiera que usted esté. Esperemos que usted esté dispuesto, y como también siempre agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da del don de la vida, ese regalo maravilloso que Dios le ha regalado a usted y que me ha regalado a mí, de poder estar juntos nuevamente a través de las redes sociales compartiendo el evangelio que corresponde a este día. El Señor dice que nosotros tenemos poca fe. El Señor dice que nosotros tenemos miedo cuando estamos lejos del Señor. Cuando el Señor está dormido es cuando nosotros pasamos los momentos de tribulaciones, preocupaciones, enfermedades y todo lo que hoy se vive en este mundo. Cuando Jesús está dormido dentro de nosotros, cuando nosotros sabemos dónde encontrar al Señor y no lo hacemos. Jesús ha dicho que Él está y estará con nosotros hasta que se termine este mundo. Si lo sabemos y no lo hacemos y no lo buscamos, ¿qué está pasando? Porque no tenemos fe, porque no estamos seguros que Él hace todas las obras maravillosas. Por eso no lo buscamos. El Señor está en el Santísimo. El Señor está presente dentro de la iglesia todos los días. Ya queda en usted si usted quiere seguir por la situación por la cual está pasando, porque usted sabe dónde está el Señor y que está vivo y está presente. Pero si no lo queremos buscar, eso ya es cosa de cada uno de nosotros. Jesús sube a la barca. Jesús sube a la barca, que hoy representa la iglesia, que es única, que Él fundó. Esa barca que es la iglesia también va a pasar por dificultades, por tormentos. Fíjese bien, también tendrá quien lo ataque, incluso los mismos de la barca. Y Jesús quiere que pongamos la confianza en Él, y ha dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios, es la promesa del Señor, que Él permanecerá con nosotros. Pero está en nosotros dejarlo dormir. Está en nosotros acudir a Él, despertarlo, hablarlo a Él. Y hoy vamos a ver cómo es la forma de poder estar con Él despiertos. Fíjese bien, ¿cuántos años llevan ustedes? ¿Cuántos días, meses llevan ustedes luchando con los problemas o con enfermedades o con sus hijos que han salido desobedientes, en los problemas de la familia? ¿Cuánto tiempo lleva usted de lucha? Y hay unos que, fíjense, en la lucha hay unos que ya se han dado por vencido. Pero es aquel que no cree, aquel que se ha dado por vencido, aquel que ha dicho: ya no puedo más con mis hijos, ya no puedo más con mi esposa, ya no puedo más con mi esposo. Es aquel que se ha dado por vencido, aquel que no cree en el Señor, aquel que tiene gran poder para sanarnos, para liberarnos, aquel que tiene gran poder para hacer obras maravillosas. Por muy grande y fuerte que sea lo que estés pasando, busca al Señor. Él puede hacerlo todo en esta vida. Y por eso el Señor dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca,
pero él dormía. Él dormía. Escuche bien. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos, que estamos perdidos. ¿Cómo es estar en una lucha? ¿Cómo es estar en una enfermedad y que el Señor esté dormido en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Cómo es? Es estar perdido. Porque en el momento de la enfermedad, en el momento de los problemas, fíjese bien, muchas veces nosotros acudimos en aquel hombre que practica la maldad, aquel que hace hechicerías, brujerías, aquel que le juega la carta, que le lee la mano, aquel que le hace la limpia. El hombre y la mujer acude rápidamente a esas personas en el momento del sufrimiento. No hay valor, no hay ánimo, no confiamos en el Señor, aquel que todo lo puede, sino que desviamos nuestra fe y vamos con aquel hombre que practica la maldad. Hoy la palabra del Señor nos lo enseña en el libro de Josué. Josué en su capítulo 1, en su verso 7, dice: sé valiente y ten ánimo. Cuando estés pasando los momentos de dolor y de enfermedad, de sufrimiento, de pena, si tus hijos se han vuelto rebeldes, tus hijos se han desobedecido, tus hijos van por mal camino, sé valiente y ten ánimo. Mire, sé valiente y ten ánimo, trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde quiera que vayas. Vas a triunfar, vas a lograr todo lo que quieras si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firmes en el Señor. Busca al Señor. Mantente en el Señor día y noche. No te apartes. ¿Por qué vas a la izquierda o por qué te vas a la derecha? ¿No confías en aquel que todo lo puede? ¿En aquel que ha venido a dar la vida? ¿Aquel que ha muerto en una cruz y ha resucitado por nosotros? ¿Aquel que está dormido y que permanece en nosotros? Eso lo dice en San Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, dice el Señor, Mateo 28, 20. Y por eso en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Eso nos dice el Señor. Y es por eso que nos dice: sé valiente y ten ánimo. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche. Si usted cree en el Señor, usted está leyendo la palabra. Usted está leyendo su Biblia en su casa. Usted está marcando las citas. Usted está aprendiendo si usted cree en el Señor. ¿Por qué hoy hay muchas personas que ya no tienen fe? Hay muchas personas que ya no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no leen. Y aquí Josué dice: releerás este libro de la ley y lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. ¿Qué más queremos nosotros saber? ¿Qué más queremos nosotros que el Señor nos ofrezca? Leer las Escrituras es tener éxito en donde quiera que vamos, en el trabajo, en el negocio, en la familia, con los hijos, en los problemas. Venceremos todo porque leyendo las Sagradas Escrituras día y noche, nosotros nos vamos capacitando, formando y aprendiendo cómo nosotros podemos vivir la vida. Recordemos que los discípulos le dicen al Señor: sálvanos en el momento de la prueba, en el momento del viento, cuando se embravece el mar y el viento empieza a azotar. Ellos van y despiertan al Señor.
Entonces por eso dice, releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo, Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. No tengas miedo, no tiembles. Aquella persona que tiene miedo, aquella persona que tiembla, es aquella persona que no confía en el Señor. Es aquella persona que no ha escuchado la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo va a escuchar si no hay quien se lo enseñe? ¿Cómo lo va a escuchar si no hay quien se lo predique? Ese es el problema que hoy está viviendo el pueblo, está viviendo el mundo, la humanidad, fíjese bien, es el problema que hoy está pasando, porque ya no se escucha, está descaso en la familia, porque en la familia ha llegado la división. Cada uno se ha ido por donde quiere, donde más le ha gustado, donde más se brinca, donde más se baila, donde más se grita. Muchas personas han buscado sus gustos en servir al Señor, cuando el Señor ha dejado una sola iglesia. Por eso Él se subió a la barca, una barca, y esa barca simboliza o significa la iglesia. Significa la iglesia, fíjese bien. Entonces, si la iglesia es la barca, debemos de buscar al Señor y despertarlo en nosotros, participando dentro de la iglesia. Por eso en Hechos 18, en el capítulo 18, en el verso 9, San Pablo nos enseña y nos dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. No tengas miedo, porque el miedo muchas veces se apodera en la familia, en el ser humano, porque estamos lejos del Señor, porque el Señor está dormido y nosotros no queremos despertarlo. Por eso, sé valiente y ten ánimo para poder despertar al Señor. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, no confíes en un ser humano, confía en Dios, acércate a Dios, ponle a Dios tus necesidades. ¿Qué necesidad estás pasando? Pon en las manos de Dios tu enfermedad. ¿Cuántos años llevas postrado en una cama? ¿Cuántos años llevas en una silla de rueda? ¿Cuántos años llevas usando aquellos bordones o aquellas muletas para poder detenerte? Ponlo en las manos del Señor, sé valiente y ten ánimo, confía en el Señor. Mira qué le dice el Espíritu a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios. Es lo que hoy Nueva Vida hace. Nueva Vida en Cristo es lo que está haciendo, enseñando paso a paso con ustedes, meditando el Evangelio, para que nos fortalezcamos donde quiera que estamos. Yo no sé ni hasta dónde, en qué país, en qué lugar ustedes nos ven. Simplemente estoy cada día llevando la meditación de la palabra del Señor, cumpliendo la orden y la tarea que Jesús nos encomendó. ¿Por qué? Para que seamos valientes, para que tengamos ánimo. Jesús o el Señor le dice a Pablo, sé valiente y ten ánimo. No tengas miedo, sigue hablando y no calles. Y eso es lo que hoy estamos haciendo, el compromiso o la tarea del predicador, del catequista, del sacerdote, del obispo, de todos los fieles que están dentro de la iglesia. El compromiso es predicar la palabra del Señor, la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros vamos a pasar por pruebas, por tentaciones. Y ustedes saben muy bien que el mismo Satanás le pidió permiso
pidió permiso para poder sacudir, zarandear a la iglesia. Ustedes saben perfectamente bien lo que dice en San Lucas capítulo 22, versículo 19. San Lucas 22, San Lucas capítulo 22, verso 31. Recordemos que Satanás pidió permiso para sacudir, para zarandear como trigo que se limpia. Pero hay alguien que ha rogado, hay alguien que está con nosotros y que estará hasta el fin de la historia. Ustedes saben muy bien que el Señor dice, sé valiente y ten ánimo. Por eso dice en Apocalipsis 3:21, al vencedor, cuando ya hemos vencido, al vencedor, dice, lo sentaré junto a mí en mi trono, dice el Señor. Y es por eso que Satanás ha pedido permiso para zarandearnos, que vamos a vivir pruebas, persecuciones, sufrimientos por causa de la palabra, claro que sí. Y por eso el Señor lo dice claramente en San Lucas, en San Mateo capítulo 7, verso 24, si alguno escucha mis palabras y las pone en práctica, será como aquel hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Si usted hoy lo escucha y lo practica, será un hombre sabio y prudente que va a tratar de construir su vida, su familia en la roca que es Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, esa familia estará en Cristo Jesús. Por eso lo vemos como Satanás ha pedido permiso para zarandear al jefe, al pastor, al papa, a la cabeza que Jesús ha dejado, la cabeza visible de la iglesia, el pastor que Jesús ha dejado de su iglesia. Como le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Jesús lo dice a Simón, se lo dice a Pedro, que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, para pasar por el sufrimiento. Pero Cristo ha rogado por Pedro, que es el Papa, el pastor de su iglesia. Y es por eso, dice, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Que Pedro es el encargado de ir enseñando, de ir fortaleciendo a sus hermanos. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor en 2 de Corintios, San Pablo nos lo dice, 2 de Corintios capítulo 18, verso 10, Pablo dice cómo es confiar en Dios. 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, verso 8 al 10. Dice el Señor, hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos, dice San Pablo. El Señor es el único, Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. Entonces, si Pablo lo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 1, verso 8 al 10, nos dice que si ponemos nuestra confianza en Dios, cuando estemos sufriendo, cuando estemos padeciendo cualquier enfermedad, cualquier problema, lo que sea que esté pasando,
y si usted lo pone en las manos del Señor, claro que el Señor nos librará, nos protegerá de todo peligro, sufrimiento, y Él hará que se calmen esas olas, esos vientos en la familia, esos problemas, esas discusiones, esas enfermedades. El Señor hará que se calme. Por eso, fíjese, por eso lo dice en el verso 25 del capítulo 8 del Evangelio que estamos leyendo. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero Él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Es lo que el Señor hace cuando nosotros buscamos, cuando nosotros nos dirigimos a Él en todas las necesidades que pasamos en esta vida. Él dará una orden y todo volverá a la normalidad. Todo se calmará. Qué bonitas palabras del Señor, qué enseñanza tan maravillosa. Pidiendo siempre que esa palabra quede en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivirla, podemos ponerla en práctica, para que nosotros nos acerquemos al Señor. Ustedes que viven en la fornicación, ustedes que viven sin sacramentos, sin bautizo, sin confirmaciones, ustedes que están lejos del Señor, sin la preparación, es tiempo de acercarnos, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de ponernos con el Señor en las manos del Señor para que Él nos proteja y nos libre de todo peligro, de toda tentación. Por eso el Señor es claro en decirnos, fíjese bien, y por eso allá en Mateo 26:41, cómo despertar al Señor, cómo despertarlo. Mire, Mateo 26:41. Nos dice el Señor cómo nosotros podemos despertarlo si está dormido en nosotros. Mateo 26:41 dice: estén despiertos y recen para que no caiga en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Cómo podemos despertar al Señor? Estén despiertos y recen. Haciendo oración es como nosotros vamos a despertar. Es el Señor que vive en nosotros y que está dormido. Ha estado dormido, está con nosotros, pero está dormido. Entonces nosotros a través de la oración, nosotros lo podemos despertar. Por eso en San Mateo 7:24 que decíamos, San Mateo 7:24, mire cómo el Señor nos da la fortaleza, las palabras de fortaleza que el Señor nos da. Mire, dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero ¿qué pasa si usted escucha la palabra y no cree, mucho menos lo practica? Oiga cómo lo dice el Señor. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Dice el Señor que si nosotros escuchamos y lo practicamos, seremos como aquel hombre sabio y prudente, que todo nosotros lo que hagamos nos irá bien en la vida. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente firmes en el Señor y a través de la oración despertarlo, ya que Él está dormido dentro de nosotros. Está dormido cuando nosotros nos sentimos que estamos solos en la enfermedad, en los problemas sentimos que estamos solos, que ya no hayamos qué hacer. Y muchas personas se han quedado. Muchas personas se han rendido ante los problemas o ante las enfermedades. ¿Por qué? Porque no buscan al Señor, porque no hacen oración. Recordemos de que el Señor está presente dentro de la iglesia, en la Santa Eucaristía. Está todos los días vivo y presente dentro de la iglesia. ¿Por qué no vamos y lo buscamos?
¿Por qué buscamos a aquellos hombres que practican la maldad, aquellos hombres que hacen cosas malas? ¿Por qué los buscamos en lugar de buscar al Señor? En lugar de buscar la Santa Eucaristía. Estando el Señor vivo y presente en medio de nosotros, no lo queremos buscar, porque no creemos que Él tiene poder para poder sanarnos y liberarnos de todo peligro que estamos viviendo. Por eso en Romanos, Pablo a los Romanos capítulo 4, versículo 20, nos habla sobre Abraham, el padre de la fe. Romanos capítulo 4, verso 20. Abraham, nuestro padre en la fe, creyó en Dios. Mire, Romanos 4, 20, dice la palabra. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Nuestro padre en la fe, Abraham, creyó en Dios porque él plenamente convencido estaba Abraham, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. ¿Usted quiere levantarse de donde está? ¿Usted quiere estar bien? ¿Usted quiere aprender de la palabra a través de la fe? Usted, a través de la fe en Dios, usted va a levantarse y va a preparar su vida, porque cuando Dios promete, tiene poder para cumplirlo, dice San Pablo. Escuche, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer, por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Es lo que nos dice San Pablo. Y por eso, para ir finalizando, Samuel, en la primera de Samuel, en su capítulo 17, en su verso 46, ¿qué hizo Samuel para poder enfrentarse al gigante Goliat? Fíjese bien, oiga lo que dice. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. El Señor no necesita armas, no necesita espada para poder ganar una batalla, para poder sacarte de donde estás, del vicio, de las drogas, de la prostitución, de la enfermedad, de los celos, de la amargura, de donde quiera que estés, el Señor tiene poder para hacerlo. Si Él lo promete, Él lo cumple. ¿Cómo? Fíjese bien, este hombre, como David, fíjese bien, cómo David venció al gigante Goliat. Escuche qué dice el verso 49. Metió rápidamente la mano en el morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Con fe, confiando en Dios, con una sola piedra, derribó al gigante. No necesitó armas, el Señor no necesita armas para poder ganar una victoria, para poder sacarte de donde estés o de donde yo esté. El Señor no necesita. Necesita el Señor que nosotros
creamos en su palabra. Si alguno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él un sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor ha llegado a ustedes gracias a Dios, porque Él nos ha concedido la oportunidad de poder compartir esta palabra. Lo que el Señor quiere que nosotros sigamos llevando el Evangelio, sigamos predicando. Si usted no lo puede hacer, no hay problema. Compártelo. Comparte, porque compartir es evangelizar. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.